Agrobanco? ¿Cuáles las funciones que cumple? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es la filosofía central de Agrobanco? La filosofía central o el propósito central del Agrobanco es la capitalización del sector agrario. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de capitalización, tenemos la obligación de ir hacia una gestión de mediano plazo. Y sobre la base de eso, de ese propósito de la creación de valor, significa eso, capitalización significa darle más activos, más patrimonio al pequeño productor. Y aquí aparece una segunda arista respecto de la gestión, ¿no? El pequeño productor, el mediano productor, ya sea en el tema agricultura, ganadería, y en la ganadería estamos hablando de ovinos, de ganado vacuno, de cuyes, ¿no? De otros animales, la crianza para la comercialización de esos animales. Luego la parte forestal, y en forestal estamos hablando de agroforestería, de reforestación y la explotación de los bosques. Y finalizamos con la acuicultura, que es el financiamiento de peces, la crianza de peces en zona continental, ¿no? No es mar, es ríos, lagunas, lagos, como en el lago Titicaca, por ejemplo, la crianza de truchas, ¿no? Ahora, ¿qué tipos de créditos, qué tipo de operaciones se otorgan justamente a estas actividades en las que usted acaba de mencionar? Nosotros llegamos a la zona rural, específicamente, y también a las zonas urbanas de las capitales de departamentos o las provincias, ¿no? Entonces, por lo tanto, es conveniente saber las operaciones que ustedes brindan justamente al pequeño agricultor y también al mediano agricultor, ¿entendés? Por supuesto. El banco hoy día, por su naturaleza, tal cual fuera creada, no sé, el banco, creado el banco, financia mirando tres segmentos. El primero de ellos es el capital de trabajo, el crédito de campaña, ¿no es cierto? Bullets, son créditos bullets, se da el crédito y se espera la cosecha y la comercialización del cultivo, y con eso se paga, ¿no? Seguidamente financiamos, y bastante, mediano plazo, que eso es infraestructura, y en infraestructura pues podemos mirar una amplia gama de destinos, ¿no? Tractores, tierras, tecnologías, capital, eso es capital de inversión, activo fijo. Y lo tercero son los créditos indirectos, las cartas fianzas. Muchos pequeños productores participan en un esfuerzo de comercialización, por ejemplo, con el Estado, y el Estado les pide una carta fianza. Y entonces, en ese sentido, nosotros también emitimos cartas fianzas teniendo como beneficiarios a quien le exija, ¿no? En este caso, el Estado. A ver, ¿a quiénes financia el banco? A ver, veamos, alguien puede pensar que de repente estos créditos que otorga el banco es para la gran agricultura, o de repente para la mediana agricultura, o de repente para la pequeña agricultura. ¿A quiénes están dirigidos? El banco tiene tres fuentes de fondeo. El primero de ellos es propio patrimonio, el propio capital del banco. El capital del banco hoy día asciende a 450 millones de soles. En los últimos 4 o 5 años hemos tenido más o menos 150 millones de soles de crecimiento de ese capital, 100 millones de soles con aporte del Estado, y 50 millones más o menos producto de las utilidades que capitaliza obligatoriamente el banco. Eso primero, ¿no? Son 450 millones de soles como aporte del Estado. Seguidamente tenemos el Fondo Agroperú y el Fondo de Reconversión Productiva, hoy día, que son recursos del Ministerio de Agricultura que nosotros administramos para entregar créditos, y eso es más o menos 600 millones de soles más. Fondos del Estado que nosotros los utilizamos para dar créditos siguiendo un poco la política pública. Pero el esfuerzo más importante como tercera fuente de fondeo son los propios créditos que el banco toma, recursos del extranjero y recursos locales también, de entidades financieras como el Banco de la Nación, COFIDE. Ahí nosotros tenemos 1.800 millones de soles, ¿no es cierto?, a manera de deuda, que los volcamos al campo para financiar todo lo que he señalado. Son 1.800 millones de soles. Eso hay que tenerlo claro, porque mucha gente podría entender que todo lo que el Agrobanco tiene son recursos del Estado, y no es así. Apenas de los casi 2.300 millones de soles que tenemos de activos, apenas 450 corresponden al patrimonio del Estado. ¿A quiénes presta el banco? A un sinnúmero de productores, ¿no?
Pequeños productores, estamos hablando de productores de 1 hectárea, 2 hectáreas, 3 hectáreas, o de 8, 10, 12 cabezas de ganado, o pequeños piscicultores. La cartera del Agrobanco tiene más del 99% de su cartera de clientes son pequeños productores, en la sierra, en la costa, en la selva, para capital de trabajo, para inversión. Y la diferencia de ese 99% es la agroindustria de exportación, pero también, por ejemplo, le prestamos y bastante a las municipalidades rurales. ¿Por qué? Porque ellos necesitan mucho equipo, mucha maquinaria, y nosotros les damos una solución a través de un producto que es agromaquinaria municipal rural, ¿no? ¿Y cuál es la garantía que debe tener una persona que quiere acceder a un préstamo? ¿Sobre qué garantías el Banco Agrario o el Agrobanco les da un crédito? A ver, un crédito no pasa por la garantía. A ver. Pasa por el saber hacer. El saber hacer significa que sea un agricultor o un ganadero calificado. Es la primera barrera que tenemos que resolver. Y la garantía es complementaria. Tanto así que más del 70% de los créditos del Agrobanco se entregan a posesionarios, no a vía garantías, posesionarios. ¿No? Hay otro 25% al cual le prestamos teniendo patrimonio, activos, terrenos, tierras, casas, pero no las tomamos como hipoteca. Las pedimos para certificar que esa propiedad le pertenece. Y la diferencia sí tiene garantías, pero eso depende. ¿Por qué la garantía? Porque hay un perfil de riesgo de crédito que podría estar excediendo nuestras políticas, ¿no? O sea, la garantía no es lo sustantivo, es el saber cómo, o sea, el agricultor calificado. Número 2, agua en cantidad y en calidad. Mercados, ¿no es cierto? Tiene que haber mercados de todas maneras. Y lo otro es tecnologías. ¿Y ustedes hacen un seguimiento de cada una de estas consideraciones? Por supuesto. Por supuesto. Y cuando dice, por ejemplo, un agricultor calificado, ¿qué necesita el agricultor qué consideraciones se toma en cuenta para esa calificación? Su experiencia. Al menos nosotros exigimos 5 años, ¿no es cierto?, de explotación. De producción. De producción, ¿no es cierto? Eso es lo mínimo que exigimos. Un agricultor con 5 años ya califica porque sabe desarrollar la tarea, ¿no es cierto? Y después vamos buscando si es un cultivo que está más relacionado o no al mercado. Pretendemos siempre que con esa calificación estemos financiando, ¿no es cierto?, la creación de valor, para que pueda darse una y más vueltas con ese mismo productor, ¿no? Por decir, nos están escuchando en este momento en la zona de Curahuasi, en la zona de Chaloabacho, ¿no? En la zona de Chumbivilca. Acá hay muchas comunidades campesinas. Entonces hay un comunero, por ejemplo, no tiene pues un título de propiedad porque es posicionario, se menciona posicionario, y tiene, por ejemplo, un rebaño de ovejas y desde el punto quiere expandir su producción. ¿Qué debería de hacer para que pueda acceder a un crédito, por ejemplo, para de pronto mejorar la calidad de su ganado, o en todo caso expandir un poco más su negocio? Lo primero es que demostrar con el jefe de la comunidad, ¿no es cierto?, la pertenencia a esa comunidad, es lo primero. Luego, tener una actividad agrícola o pecuaria o lo que fuera relacionada con el campo, que es el propósito del banco, ¿no es cierto?, y luego solicitar el crédito. Es muy probable que nosotros no tengamos presencia física en Chalhuahuacho, por ejemplo, ¿no? Pero sí tenemos presencia de mis recursos, de los recursos del banco, los recursos humanos, quiero decir, los gestores de negocios. Le comento, nosotros tenemos alrededor de 800 comunidades entre nativas y campesinas con financiamiento. Y estamos financiando inclusive destinos de mediano plazo. Por ejemplo, la instalación de café, la instalación de cacao. O sea, y ese es un tremendo esfuerzo que nosotros desarrollamos. Ahora, ¿estos créditos se hacen o se pueden hacer de manera individual o de manera corporativa? De manera individual y de manera asociativa. O sea, le podemos prestar a la asociación. A la comunidad, en todo caso. A la comunidad. O al comunero.
Ya, ¿y de cuándo estamos hablando? ¿Desde cuándo hay un punto de partida para esos créditos? Depende, aquí, interesantísima la pregunta, ¿cuál es el monto mínimo? En realidad no hay un monto mínimo, sino fijado por lo que el productor explota. Si tiene una hectárea de camu camu, si tiene una hectárea de maíz, una hectárea de plátano, producto de esa hectárea a más sale el crédito. El monto viene determinado entonces por la cantidad de hectáreas y el cultivo, por la cantidad de cabezas de ganado en un contexto de conservación del medio ambiente, y eso viene determinado entonces como consecuencia de su propia actividad. No es por ley lo que nosotros hacemos, no es reglamento, son hectáreas y o cabezas de ganado y o metros cúbicos para espejos y o árboles plantados, árboles para explotación, ¿no? Ahora, por ejemplo, viene una comunidad que está muy alejada, ¿no?, por decir, de las zonas altoandinas, y viene y trata de contactarse con Agrobanco porque necesitan ellos un crédito. ¿Cómo hacen ustedes, cómo hace el Agrobanco para efectivamente calificarlo? O sea, ¿tendrían que viajar hasta allí a conocer su sitio, o solamente basta con la información que le traigan? A ver, la tecnología es muy, muy importante, ¿no? Ellos pueden tomar contacto a través del internet o a través del teléfono para solicitar la presencia del Agrobanco a través de un equipo de personas que va y los visita, porque hay que de todas maneras ir y observar. Por supuesto. Observar, ¿no? Entonces, primero eso. Y segundo, acercarse por ejemplo, en este caso podría ser Cusco, podría ser Andahuaylas, podría ser Abancay, donde nosotros tenemos oficinas. Acercarse a las oficinas y ahí, ¿no es cierto?, le daremos toda la información, además de recibir una solicitud de crédito.